Muy bien. Vamos a comenzar esta hora en el Kairos de Dios. Una vez más, hermanos, dentro del Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Recuerden que estamos compartiendo el seminario Los Pactos de Dios con su creación. Los pactos de Dios con su creación, muchas veces tenemos la información solamente acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto, el antiguo y el nuevo testamento, pero en realidad Dios ha hecho 6 pactos con la humanidad, 6 pactos con el hombre, cada cual en su debido tiempo y en su debido lugar. Por ejemplo, Dios hizo un pacto, o el primer pacto que hizo con el hombre fue con Adán y Eva. Y como dice Oseas capítulo 6, versículo 7, que Adán fue el que transgredió ese pacto, el que rompió ese pacto. Muy bien. Entonces, nosotros hoy vamos a ver la parte culminante del quinto pacto. Recuerden, el segundo pacto que Dios hizo, lo hizo con Noé y su familia. Vean cómo van en orden ascendente. Dios es así, Dios es perfecto, Dios es ordenado y eso quiere que nosotros seamos. Primer pacto con una pareja. Segundo pacto con una familia. Tercer pacto con una familia y su descendencia. ¿Sí? A ver. Sí, tercer pacto, cuarto pacto. El tercer pacto. El cuarto pacto Dios lo hace con Abraham y con su simiente. Y el quinto pacto Dios lo hace con una nación que es el pueblo de Israel. Hemos visto ya las dos primeras partes, vamos a continuar, vamos a ver las siguientes dos partes. Muy bien. Entonces, ahora nos encontramos con el quinto pacto. El quinto pacto Dios lo hace con el pueblo de Israel cuando sale de la tierra de Egipto. Pero antes quisiera recordar en qué momento terminó el cuarto pacto. Dios le hace una promesa a Adán, Abraham, allá en Génesis capítulo 15, y le dice que su descendencia será como la arena del mar, incontable como las estrellas. Pero al mismo tiempo también le hace una promesa, una profecía, y le dice que esa descendencia suya, esa simiente, ¿sí? Toda esa gente que vendría de él y de Isaac, sería incontable. Y llegó a Egipto aproximadamente unas 73 personas y en Egipto se multiplicaron tremendamente. Pero en Egipto también, después del proceso de paz, entonces estuvieron sujetos a esclavitud. Y Dios le dice, pero ten en cuenta que tu simiente, ten en cuenta que tu descendencia será esclava por 400 años en tierra ajena. Pero también tienes que saber que tu descendencia saldrá de esa esclavitud con mano poderosa mía y además saldrá habiendo empobrecido al pueblo donde los tenían cautivos. Y vemos allí en Éxodo capítulo 12 cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y sale, pero no sin antes haber literalmente despojado de toda su oro a Egipto y cumpliéndose la promesa de Dios. Y ahí es donde termina el tercer pacto momentáneamente, porque el pacto que Dios hace a Abraham es eterno. Recuerden que Dios hace un pacto con Abraham y su simiente, no sus simientes, y su simiente, y nosotros somos parte de la simiente, de donde vendrá la simiente, que es el Cristo, y el Cristo vendrá y nos traerá la bendición. Muy bien. Entonces, para comenzar el quinto pacto,
Dios lo hace en un lugar específico. Cuando salen allá de Egipto y llegan 3 meses después al monte Sinaí, Dios les habla. Y ahí Dios es el que hace un pacto con ellos. ¿Sí? Dice Deuteronomio capítulo 5, voy a leérselos. Estoy regresando un poco, hermanos, para que podamos comprender todo el contexto que nosotros necesitamos tener para tener defensa acerca de la fe que profesamos. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros. Vean cómo Moisés es muy puntual cuando dice Dios, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Moisés le está hablando al pueblo de Israel, al cual él estaba guiando a la tierra prometida. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Sí? Sus padres, cuando habla de sus padres, habla justamente de Abraham y de la historia atrás. Pero ahora Moisés le está diciendo, no estamos hablando del cuarto pacto. No estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Estamos hablando, dice, de este pacto. Dice versículo 2, voy a leerlo otra vez. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros y le dice también el lugar, en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Aquí hoy vivos. ¿Sí? El Deuteronomio es la ley dada o la ley leída por segunda vez al pueblo de Israel antes de cruzar hacia Canaán. Entonces Moisés le está diciendo, este es el pacto que Dios hizo con nosotros, con el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Dice, y yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Dios. Entonces, este pacto, mis hermanos, este pacto, el quinto pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, lo hizo con el pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud. Y ese pacto tenía decretos. Voy a regresar un poco, como dije, voy a ir a las diapositivas. ¿Okay? Dice, y les dio ordenanzas para que arrastremos la clase bien y tenga orden y comprensión para los que no las han traído desde el principio. Si Dios dio las tablas de la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, y esa ley contenía ordenanzas, y las ordenanzas básicamente son las que se daban a todo lo referente a las fiestas solemnes y celebradas en honor a Dios. Todas ellas tenían instrucciones precisas en cuanto al número de días, las fechas, los animales y los cereales que ocuparían. Esas eran las ordenanzas, lo que se refería a las fiestas solemnes a Dios. Estatutos, si dentro de esa tabla de la ley había también estatutos, y estatutos eran los que se enfocaban en la acción de adorar y servir a Dios, enfocados en los aspectos litúrgicos, tanto en la forma de los elementos, en la forma como en los elementos que eran utilizados y al mismo tiempo también la frecuencia con que deberían de ser utilizados. Entonces, los diezmos eran parte de los estatutos, tenían una frecuencia de días, un tiempo, un lugar, ¿ok? Ahora, por último, dice decretos.
Decretos también son traducidos como leyes y servían para legislar al pueblo, porque el pueblo no solamente necesitaba mandamientos espirituales, también necesitaba mandamientos enfocados, ¿sí?, hacia Dios, y también que les enseñaran a aprender a cohabitar entre los hombres mismos. ¿Ok? Y los mandamientos, al final, los mandamientos son los que rigen al pueblo de Dios en su relación directa con Dios. Por decirlo de alguna manera, es el reglamento que rige el área ético-espiritual. Y esto determina el comportamiento tanto del trato entre los hombres como con Dios. Es decir, recordemos los mandamientos que se dan allá en Éxodo capítulo 20. Justamente esos, para que clarifiquen bien, esos son los mandamientos. La forma litúrgica de adorar a Dios, ¿sí? Eso lo entendemos como estatutos. Las alabanzas, la música, es una forma de alabar a Dios. Esos eran los estatutos que regían la ley. Muy bien. Pero la ley que Moisés recibió para llevarla al pueblo de Israel. Ok, entonces, esto era la ley. Estos eran las normas que regían la ley, que regían el pacto. El pacto, las tablas de la ley no eran el pacto mismo. Las tablas de la ley o lo que contenía la ley eran las reglas, eran las cláusulas que regirían al hombre en ese pacto que Dios había hecho. Eran los términos, como dice la Biblia allá que leíamos anteriormente en la Biblia hebrea, eran los términos de la ley. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso terminó. Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, preguntas a considerar. Es importante dentro de la Biblia, hermanos, para llegar a respuestas claves, respuestas verdaderas, necesitamos hacernos preguntas. Y aquí viene la pregunta que yo hacía en algún momento. ¿Cuándo acabó el pacto de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuándo se rompió? Muchos consideran y piensan que se terminó allá en Colosenses 2:14, cuando Jesús fue clavado en la cruz. Sin embargo, vamos a leer qué dice la Biblia. ¿Sí? El pacto terminó cuando ellos lo rompieron al dejar a Jehová. Leíamos rápidamente Jeremías. A causa de su maldad, dice, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses ajenos. Jeremías 2:13. Por eso yo les recomiendo, hermanos, para clarificar este tema, lean Jeremías, todo el libro de Jeremías, lean el libro de los Reyes al final, el segundo libro de Reyes, al final ustedes se van a dar cuenta cuándo termina el pacto de Dios. Cuando ustedes lean también el libro de Ezequiel, al principio ustedes van a ver, van a darse cuenta cuándo termina el pacto de Dios. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El pueblo de Israel para ese tiempo, hablamos de Jeremías, Jeremías vivió aproximadamente entre el año 700 y 550, vamos a poner un número aproximado. ¿Ok? Entonces Jeremías escribió que pronto, muy pronto, el pueblo de Israel iba a ser, el pueblo de Judá iba a ser totalmente desconocido por Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí. El pueblo de Israel, cuando digo Israel, no estoy hablando de la parte ya subdividida, cuando se dividió Israel del norte y Judá. Estoy hablando de todo el pueblo de Dios. Ellos ya habían tomado su decisión. Ellos para allá por el año 600,
por el año 600 antes de Cristo, ellos ya habían tomado la decisión de abandonar a Dios. Es más, desde el año 700, antes del año 700, sí, los asirios vinieron y conquistaron o repatriaron o expulsaron o llevaron cautivos allá a la gente de Samaria. Ahí Dios terminó el pacto con ellos. Pero ahora a través de Nabucodonosor, Dios lo utiliza como su siervo, como dice el texto, para castigar a ese pueblo. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. ¿Por qué? Dice Jeremías 5, 7, 8. Dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Todo lo que hicieron, y si lo hicieron sabiendo que esto desagradaba a Dios. Lo sabían porque está escrito en las tablas de la ley. Las promesas de las bendiciones están bien definidas en Deuteronomio capítulo 28. Las promesas de las maldiciones igualmente del versículo 14 en adelante están bien definidas. El pueblo sabía esto. La gente de Israel y de Judá, ellos sabían que habían decidido dejar a Dios. Ellos mismos rompieron ese pacto. Dice capítulo 5, versículo 11, Jeremías, porque resueltamente se rebelaron contra mí, dice, la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerden el reino dividido, Israel en la parte norte y Judá en la parte sur, sí, siendo ellos ambos el pueblo de Dios cuando eran uno solo. Ambos pueblos decidieron rebelarse contra Dios. Y un pacto, cuando es roto, ese pacto va a quedar terminado, va a quedar despedazado. Y ahora vamos a ver en qué momento. Dice Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Jeremías 9:3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentiras. Jeremías 9:13, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron ni caminaron conforme a ella. Y recuerden, dice Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice que ellos serán su especial tesoro. Ellos serán un reino de sacerdotes, pero necesitan escuchar y poner por obra la ley de Dios. Vamos a leerlo directamente. Éxodo capítulo 19, dice el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel. Sin embargo, a este punto, ubiquémonos cronológicamente en el año 620 hacia abajo, ¿sí? Al 586, cuando Dios toma su decisión, dice, dejaron mi ley. Esa ley que yo les di delante de ellos, no la obedecieron, no obedecieron mi voz y no caminaron en ella. Entonces ellos estaban rompiendo las condiciones del pacto. Dice Jeremías 11, versículo 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Ellos definitivamente ya estaban alejados de Dios. Ellos definitivamente ya le habían dado, como dicen los textos, la espalda a Dios, la espalda a ese pacto que Dios había hecho con él. Y por supuesto, los términos de ese pacto para ellos ya no eran importantes. Ellos invalidaron ese pacto. Dice Jeremías 11:10, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, dice el versículo 10,
invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Cuando una de las dos partes en un pacto ya no quiere formar parte de, ese pacto ya no tiene sentido. Ese pacto está a punto de desaparecer en ese momento. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa y con la casa de Judá, con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Sí? Jehová, Dios ya había decidido poner fin a ese pacto. Pero también, conforme a su plan perfecto, él ya tenía un pacto nuevo destinado, predestinado para los hombres, donde incluiría no solamente al pueblo de Israel, ahora nos incluiría a nosotros los gentiles, nosotros que no somos judíos, que no somos de Israel. Por eso dice en Jeremías 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Ese pacto ya se había desquebrajado, ese pacto ya no iba a existir más. Y entonces, cuando ellos invalidaron el pacto, ya no tenía sentido que ese pacto existiera. Si aquellos beneficiarios de ese pacto ya no estaban interesados en él. Los beneficiarios de ese pacto ya le habían dado la espalda. Entonces, cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre le da la espalda al pacto de Dios, Dios también tiene que tomar una decisión. Y Dios tomó una decisión. Dice Jeremías 6:30, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Dios decidió también desechar a ese pueblo. Jeremías 7:15 dice, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda generación de Efraín. Os echaré, y ahora está hablando a plazo muy corto, porque en poco tiempo Nabucodonosor iba a venir, iba a sitiar y se iba a llevar a todos, a todo, ¿sí? A todo el pueblo, a todo Jerusalén se lo iba a llevar. Solamente iban a quedar, dice el texto, solamente quedarían los pobres de la tierra. A los ricos, a los jóvenes, a la gente de posición, a la gente que tenía de alguna manera capacidad, los iba a llevar prisioneros a través de Nabucodonosor. Y solamente los pobres de la tierra se quedarían en Jerusalén para recultivar la tierra. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejó la generación objeto de su ira. Dios cortó de tajo toda relación con él. Jehová no oiría más sus oraciones, por supuesto que no. Por supuesto, al ver Dios toda la maldad de ellos, Dios también decidió darle la espalda. Dios decidió dar por terminado ese pacto. Por eso dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción. El día que ellos clamen a mí, no los voy a oír. Dios está ahora molesto con ellos. Entonces Dios tomó una decisión. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías 25, 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta, dice, contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas las naciones del derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla,
en desolación perpetua. Ese pacto ahí había terminado. Y los pondré por escarnio y por desolación perpetua. ¿Dónde había quedado ese pueblo escogido? ¿Dónde había quedado ese reino de sacerdotes? ¿Dónde había quedado esa nación santa? Ellos decidieron salir de ese lugar de privilegio delante de Dios y buscaron sus propios caminos. Ellos le dieron la espalda a Dios y Dios decidió poner fin a ese pacto. Cuando ellos lo invalidaron, ese pacto ya no tenía sentido. Ya no había quien que hiciese agradar a Dios. Entonces, ese pacto ahí se definió y se definió de la misma manera como se definió el pacto de Dios con Adán. Estoy seguro que lo recuerdan. ¿Cómo terminó el pacto de Dios con Adán? Muy fácil. Dios expulsó a los pecadores del paraíso, de la tierra del Edén, donde tenían todo lo que necesitaban, donde tenían todo lo que podía un ser humano en esos tiempos aspirar, lo tenían ahí. Sin embargo, ellos cometieron el pecado de desobediencia y Dios decidió deshacer ese pacto y los expulsó de esa tierra maravillosa. Exactamente eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios sacó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice, ven porque tengo una tierra donde fluye leche y miel y ahí quiero que mueres tú y muere toda tu descendencia. Y Abraham sale y por supuesto existe la tierra, están en la tierra de Canaán, están en ese lugar donde fluye leche y miel, donde Dios tiene cuidado especial de ellos. Pero ellos otra vez se rebelaron a Dios y ellos desecharon el pacto y ellos le dieron la espalda al pacto. Entonces Dios también se molesta como lo hizo con Adán y con Eva y termina ese pacto de la misma manera que terminó con Adán y Eva. Los expulsó. Y curiosamente dice el texto allá en Génesis capítulo 3, dice, y los sacó al oriente del Edén. Y curiosamente, al pueblo de Judá y de Israel también los mandó al oriente, que es Babilonia. Y estoy seguro que ustedes saben qué significa que fueron enviados al oriente. Fueron enviados a Babilonia por Nabucodonosor. Dios utilizó a un hombre inconverso, a un hombre gentil, a un pagano para castigar a su pueblo. Y ese pueblo ya no fue más su pueblo. Sin embargo, de ese pueblo vendría una simiente, pero esto es parte de lo que vendrá después, porque Dios le dice, Dios les promete a través de Jeremías, en Jeremías 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Porque ese pacto ya estaba a punto de terminar. En el momento en que Nabucodonosor, ¿sí?, entra y destruye Jerusalén, y Dios no hace ni quiere hacer nada por salvar al pueblo, en ese momento ese pacto ya no existía. Pero Dios dice antes, a través de Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. Porque ese pacto ya no iba a existir en poco tiempo. No iba a existir más. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que el quinto pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en las faldas o en la explanada del monte Horeb o monte Sinaí, ¿sí? Ese pacto que hizo con ese pueblo
Ese pacto había quedado terminado. Dios se había desentendido de ellos. ¿Qué significa esto? Que ese pacto terminó de la misma manera como terminó el pacto que Dios hizo con Adán. Y algunos dirán, pero no es ese pacto. Dios no hizo pacto con Adán. Sí hizo pacto con Adán. Y lo hizo porque en Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, cual Adán, estos también invalidaron el pacto. Entonces, cual Adán, voy a leérselos, porque es de la misma manera como terminan ambos pactos. Dice Oseas capítulo 6. Versículo 7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevalicaron contra mí, como Adán. Y como Adán Dios lo expulsó del Edén, al pueblo de Israel también Dios lo expulsó de la tierra que fluye leche y miel, y en ese día ese pacto quedó destruido. ¿Ok? Ahora, preguntas. Hay preguntas que necesitamos considerar. ¿Cuándo comenzó la ley? La ley comenzó y vean qué perfecto es la teología, qué perfecto es la ciencia de Dios, porque tiene su estructura bíblica, que es justamente la Biblia, para no equivocarnos, para no inventar ni fechas, ni nombres, ni circunstancias. La pregunta es, ¿cuándo comenzó la ley? Por eso yo preguntaba hace unas semanas, ¿es lo mismo el pacto de Dios que la ley de Moisés? ¿Sí? Muchos no se atrevieron a responder, pero vamos a leerlo, vamos a ver. Y vamos a ver aquí el pacto de Dios y la ley de Moisés. ¿Cuándo comenzó la ley? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice que la ley vino a causa de las transgresiones de los hombres. Voy a leerlo directamente de la Biblia porque mi memoria puede fallarme, pero por eso está escrito. Y lo más hermoso está escrito en nuestro propio idioma. No hay manera de equivocarnos. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. La ley tuvo un principio. La ley comienza allá en Monte Oreb, donde Dios da las tablas de la ley, y su final dice hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces la ley comienza allá en el monte Sinaí. Muy bien. ¿Cuándo termina la ley? Es otra pregunta muy interesante que necesitamos saber. ¿Cuándo comenzó? Dios dio a Moisés las tablas de la ley que fueron, escuchen, fueron los términos del pacto. La ley no es el pacto. La ley es los términos de ese pacto. Es como el contrato. El contrato no son las cláusulas, ni las cláusulas son el contrato. Son dos cosas diferentes. El contrato que tú hagas con el banco, con una constructora, con un concesionario de automóviles, ¿sí? El contrato no es las cláusulas. El contrato está y ese contrato tiene cláusulas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo terminó la ley? Esa es una buena pregunta. Definido, ¿cuándo comenzó? Allí en el monte Sinaí, a causa de las transgresiones, y terminó, dice Gálatas 3:19,
cuando llegó la simiente, porque ese era su fin, hasta que viniese la simiente. Y no es las simientes, o sea, toda la descendencia, sino una sola. La simiente es Abraham. Perdón, la simiente de Abraham es, sí, Cristo. Pero para que nos quede más claro, dice el versículo 24, Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otra vez, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Está hablando Pablo. Pablo era un judío. Pablo vivió bajo la ley. Sin embargo, por eso dice nuestro ayo. Nosotros no podemos decir que la ley fue nuestro ayo. Fue el ayo de los judíos, porque nosotros no somos judíos ni somos de descendencia judía, ni practicamos en ningún momento de nuestra vida el judaísmo. Sí, por eso dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el ayo de los judíos. O sea, el ayo quiere decir la guía, el cuidador, alguien que estaba a cargo de ellos para su cuidado, el que los alimentaba, el que los llevaba de un lado para otro, el que los regía también, el que los... Okay. Entonces, dice versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En otras palabras, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque vivir sujetos a la ley quiere decir que vivías de una manera justificado delante de Dios. Si no quebrantabas de ninguna forma la ley, estabas justificado delante de Dios. Muy bien. Y entonces era la manera de que iban acercándose a Cristo. Versículo 25 dice, pero venida la fe, o sea, Cristo, lo que nos enseña, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no lo necesitamos. El ayo, que es la ley, entrega a los judíos a Cristo, entonces la ley ya no tiene sentido. La ley, sí, ese cuidador ya cumplió su propósito en la vida, cumplió su misión que Dios impuso al crear esa ley y ahora a cumplir. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ahora estamos bajo Cristo, bajo la gracia, bajo la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y en realidad nosotros nunca estuvimos bajo ayo, o sea, bajo la ley. Nosotros que no somos judíos, que no pertenecemos a ninguna genealogía de Israel. Entonces, cuando dice Pablo, ya no estamos, ellos estuvieron, pero ya no están porque ya Cristo vino. Y nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Pero ahora estamos bajo la gracia, por la misma gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 2:14 dice que, vamos a leerlo mejor, como dije, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, el acta de los decretos que es justamente la ley, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí quedó la ley. En ese momento, cuando Cristo muere, sí, ahí quedó clavada la ley. Cuando Cristo muere y comienza su misión de redentor, ahí deja de funcionar la ley. Ahí cuando Cristo es crucificado y como dice Mateo 27:51, cuando el velo del templo se rasgó en dos, ya no tenía sentido la ley. Y ahí entonces, al rasgarse el velo, sí, la ley queda terminada. Al clavar Jesucristo en la cruz, también fue clavada la ley y ahí ya no existe más la ley.
No, el hombre actual ya no puede vivir bajo la ley. El hombre actual, no importa si es judío, ya no debe vivir bajo la ley, porque la ley ya quedó clavada en la cruz. La ley ya cumplió su misión de ayo al entregar a los judíos a Cristo. ¿Sí? Entonces, si tú crees que debes vivir bajo la ley, si tú crees que debes diezmar, si tú crees que debes danzar como lo hacía David, o utilizar los instrumentos musicales que se utilizaban como lo hacían en la ley, entonces estás viviendo bajo el pacto equivocado. Estás viviendo bajo una ley que no te pertenece, que fue clavada en la cruz hace más de 2000 años. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que estás en el lugar incorrecto, haciendo las cosas incorrectas en los momentos incorrectos. Y es por esa razón que David pecó. Y para que no peques, para que Dios te encuentre haciendo lo correcto, busca a Dios. Busca la iglesia establecida por Dios, la única iglesia que Dios estableció. Entonces, ya terminó la ley. Y la ley entonces, para terminar, terminó su misión de ayo y guió a los judíos a Cristo. Entonces, una vez venido Cristo y cumplido su propósito de salvarnos, la ley queda anulada para siempre. Si tú has escuchado esta lección y estás bajo la ley y estás practicando las obras de la ley, necesitas practicarlas todas, porque de otra manera estás sujeto a maldición. Y si estás practicando las obras de la ley, dice Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, dice, y otra vez testifico a todo, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si tú quieres guardar la ley, necesitas guardarla toda, pero esto es imposible porque ya no hay templo, porque no hay lugares de adoración específicas para la ley, porque la ley simplemente ya caducó. Y dice versículo 5, versículo 4, ¿sí? De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras más comprensibles. Te desligas de Cristo si quieres seguir por lo menos un fragmento de la ley y entonces, ¿sí? De la gracia de Cristo has caído. O sea, Cristo te va a desconocer. Eso no debe pasar. Ahora vamos a ver la duración del pacto. Recordamos entonces, no es lo mismo el pacto que la ley. El principio del pacto fue allá en Éxodo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Versículo 5 específicamente. Ese fue el principio del pacto. ¿Sí? El propósito del pacto es que Dios amaba a su pueblo y Dios quería hacer de su pueblo su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y voy a leérselos porque es importante que nosotros comprendamos esto en Éxodo capítulo 19. Dice, definiendo la duración del pacto. Ya definimos la duración, principio y fin de la ley. Ahora vamos a definir principio y fin del pacto. El principio del pacto fue allá en el monte Horeb. Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice, del 3 al 6, pero ya lo hemos leído muchas veces. Dice el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, está hablando en el futuro próximo, porque está a punto de llevarlo a cabo con él. Si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. El propósito del pacto era que el pueblo de Israel fuera su especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel es una ciudad, es un país pequeño.
Es un país más pequeño que muchos estados de la República Mexicana. ¿Ok? Sin embargo, a Dios le plació. A Dios le plació que ese pueblo fuera su especial tesoro. ¿Por qué? En Deuteronomio dice, ¿por qué? Porque así le plació a él. Entonces, propósito del pacto. ¿Por qué Dios hizo el pacto? Sí, por amor a ese pueblo insignificante en el buen sentido de la palabra. Por amor a un pueblo, por amor a ese pueblo, sí, Dios quiso que ese pueblo fuera su especial tesoro. Ahora, propósito de la ley vino a causa de las transgresiones de los hombres. Fin de la ley, Gálatas 3:19, ¿sí? Hasta que viniese la simiente. El fin era cuando Cristo viniera y fuese terminado su misión. Profecía sobre el pacto, ¿sí? Terminaría cuando el pueblo de Israel fuese expulsado, fuese destruido todo Israel, todo Jerusalén, allá en el 586 antes de Cristo. Razón por el fin del pacto, Jeremías 31:32 dice, porque ellos lo invalidaron. Ellos lo invalidaron. Muestras de la anulación del pacto. Bueno, la anulación de ese pacto es que Dios les dio la espalda. Ya no había razón de hablar con ellos. Y Dios les dio la espalda y no les escuchó más, ni les habló más por más de 400 años, porque vendría otro pacto. Entonces, ahí es donde termina el quinto pacto y a partir de este momento, si has comprendido esta clase y todavía quieres vivir bajo el antiguo pacto, entonces vivirás bajo tus propias consecuencias, mi hermano, mi familia. ¿Sí? Porque Dios quiere enseñarnos la verdad y nos dejó la palabra de Dios, la Biblia, en nuestro propio idioma para enseñarnos la verdad. No te dejes engañar. Lee tu Biblia, lee cronológicamente y verás que Dios es muy claro y Dios nos está diciendo que hay ahora un nuevo pacto, el pacto número 6 y es el que vamos a ver a partir de la próxima semana, ¿sí? Y es un pacto del que sabemos, pero no lo sabemos todo y necesitamos tener todos los elementos. Y espero que nos acompañen el próximo miércoles a las 12 del día para comenzar el pacto número 6. Por lo pronto, mis hermanos, eso es, eso es todo. Que Dios les bendiga y pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta lección. Voy a orar. Padre amado, gracias en esta tarde. Te damos por la vida, por las bendiciones, por este día tan hermoso, Señor. Bendícenos y bendice, Señor, este mensaje, esta clase, para que abra los corazones de aquellos que no han comprendido todavía estas verdades, aquellos que todavía están confundidos, viviendo entre dos aguas, viviendo entre dos pactos, cuando tú nos muestras con claridad, Señor, el pacto bajo el cual debemos vivir. Bendice a mis hermanos, gracias te doy por que me das la oportunidad de ser tu siervo y servirte, Señor. Gracias, te lo pedimos y te damos gracias a través de nuestro santo Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, hermana que nos acompaña, muchas gracias, hemos terminado, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, si Dios permite. Amén, hermano, gracias, bendiciones. Bendiciones. Dios les guarde, hasta luego.